En la clase de hoy veremos el tema potencia en circuitos trifásicos. Los temas a desarrollar serán potencia en circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados, mejoramiento del factor de potencia en redes trifásicas y medición de potencia trifásica. Comencemos viendo potencia en circuitos trifásicos equilibrados. Comencemos desarrollando potencia activa en circuitos trifásicos equilibrados. La potencia activa de un sistema trifásico es la suma de las potencias activas de los sistemas monofásicos que lo componen. Si se supone equilibrado, la potencia activa buscada es 3 veces la de una de sus sistemas monofásicos. Veamos cómo se llega a una expresión común a los dos tipos de conexiones posibles de las cargas, estrella o triángulo. Veamos primero la carga conectada en estrella. En la figura identificamos 4 variables, a saber, la E de fase en estrella representa la tensión de fase e es igual a la tensión U dividido raíz de 3, siendo U la tensión de línea. La I de fase en estrella representa la corriente de fase y es igual a I corriente de línea por la forma de conexionado de la conexión en estrella. La potencia la calcularemos como 3 veces la E de fase en estrella por la I de fase en estrella por coseno de phi o factor de potencia. Si hacemos los reemplazos correspondientes, reemplazando la tensión E de fase en estrella por su equivalente U de línea dividido raíz de 3 e I de fase en estrella por I de línea, resultará que la potencia es igual a raíz de 3 U de línea y de línea coseno de phi. Esta expresión final, P igual a raíz de 3 U de línea y de línea coseno de phi, nos permite calcular la potencia activa total desarrollada por una carga en estrella a partir de conocer la tensión de línea del sistema, la corriente de línea tomada por la carga y el factor de potencia coseno phi de la carga. Si ahora la carga está conectada en triángulo, en la figura volvemos a tener 4 variables para definir. La E de fase en triángulo representa la tensión aplicada a cada sistema monofásico conectado en triángulo. Es igual a U tensión de línea. La I de fase en triángulo representa la corriente de fase que circula por cada rama del triángulo correspondiente y es igual a la corriente I de línea dividido raíz de 3. La potencia se calculará de la misma manera que para la carga en estrella. P es igual a 3 veces E de fase en triángulo por I de fase en triángulo por coseno de phi. Realizando los reemplazos correspondientes, obtendremos la potencia total desarrollada por una carga en triángulo, que será igual a raíz de 3 U de línea y de línea coseno de phi. Si comparamos estas dos expresiones, veremos que tenemos una expresión común para calcular la potencia total trifásica desarrollada por una carga trifásica independiente de que esté conectada en estrella o en triángulo. Es así que hemos encontrado una expresión general que nos independiza de cómo está conectada la carga para calcular la potencia total trifásica desarrollada por una carga trifásica. P, potencia activa total trifásica, es igual a raíz de 3 U de línea y de línea coseno de phi. Nótese que phi es el ángulo que forman los fasores E de fase en estrella e I de fase en estrella, o también E de fase en triángulo e I de fase en triángulo, correspondientes a una misma fase, pero no es el ángulo existente entre la tensión compuesta U con la corriente de línea I, que son los factores que intervienen en la fórmula final común. Queda claro que coseno de phi es el ángulo de potencia de cada sistema monofásico y por consiguiente el correspondiente al tipo de carga Z. Esta expresión general la utilizaremos en la parte práctica para calcular la corriente de línea tomada por una carga conectada en estrella o en triángulo a partir de conocer la potencia total trifásica activa, la tensión de línea del sistema y el factor de potencias o coseno phi de la carga.
Vamos ahora a definir la potencia instantánea de un sistema trifásico equilibrado. La potencia instantánea suministrada por un generador trifásico equilibrado es constante e igual a la potencia activa vista en el capítulo anterior. La exposición que sigue es igualmente válida para las conexiones en estrella como para las en triángulo, haciendo la transformación correspondiente en la carga. Supongamos un sistema trifásico en el cual se generan tres tensiones de fase que identificamos como EF1, EF2 y EF3, que se conecta a una carga en estrella equilibrada, lo que dará origen a que circulen corrientes de fase y de fase 1 y de fase 2 y de fase 3. Si queremos calcular las expresiones de la potencia instantánea, debemos recurrir a lo que ya conocido. La potencia instantánea se define como el producto de la tensión por la corriente. Luego, esto nos permitirá encontrar tres potencias instantáneas, uno para la fase 1, uno para la fase 2 y otro para la fase 3. Las expresiones correspondientes están descritas en la filmilla. Tomemos la primera expresión, PF1. Si hacemos el producto de la tensión EF1 por IF1, resultará una expresión igual a EF por IF coseno de 2 omega t menos phi más coseno de phi, que representa la potencia monofásica desarrollada por la fase 1 del sistema trifásico. Esta expresión debe resultar conocida, ya que es igual a la demostrada al estudiar potencia activa monofásica. Como estamos estudiando un sistema trifásico equilibrado, también tendremos que encontrar las potencias instantáneas desarrolladas por la P de fase 2 y la P de fase 3. Para encontrar la potencia total, debemos sumar las potencias instantáneas de las tres fases. Si hacemos esto, resultará que P, que es la sumatoria de PF1 más PF2 más PF3, es igual a 3 veces E de fase y de fase coseno de phi. Esta expresión no es otra cosa que la potencia activa desarrollada por un sistema trifásico. Se llega a la misma, atento que al sumar miembro las igualdades anteriores, los términos que multiplican al coseno de omega t, al estar desfasados 120 grados, su suma es igual a 0, quedando solamente los términos constantes EF coseno de phi. Esto supone una ventaja del sistema trifásico, como dijimos en la primera clase, frente al monofásico, cuya potencia activa instantánea es unidireccional, mas no es constante. En las máquinas rotatorias trifásicas, tanto generadoras como consumidoras, significa que el par es constante. Veamos ahora cómo se define la potencia reactiva en circuitos trifásicos equilibrados. En los sistemas trifásicos, la potencia reactiva se define como la suma de las potencias reactivas de los circuitos monofásicos. Para un sistema equilibrado, resulta entonces la potencia reactiva de un sistema trifásico equilibrado es igual a 3 veces la de uno de los circuitos monofásicos. Análogamente al caso de la potencia activa, puede probarse que, sea en la conexión en estrella o en triángulo, la potencia reactiva vale Q igual a raíz de 3, U de línea y de línea seno de phi, cuya unidad es el bar, bola ampere reactivo. Definamos ahora la potencia aparente S en circuitos trifásicos equilibrados. Se define la potencia aparente S para un sistema equilibrado como S igual a la raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado, donde P total representa la potencia activa total desarrollada por el circuito trifásico y Q total representa la potencia reactiva total desarrollada por el circuito trifásico equilibrado. Si reemplazamos P y Q por las expresiones vistas anteriormente, resultará S igual a raíz de 3 U de línea y de línea. Esta expresión representa la potencia aparente S para un sistema trifásico equilibrado a partir de conocer la tensión de línea del sistema y la corriente de línea tomada por la carga. Esta última expresión permite calcular la corriente de línea I a partir de conocer la tensión de línea del sistema y la potencia aparente consumida por la carga. Veamos ahora cómo calcular la potencia activa y reactiva en los sistemas trifásicos
desequilibrados. Un sistema trifásico puede ser entendido como un circuito compuesto por tres circuitos monofásicos adecuadamente vinculados. Tratándose de tres fases, la potencia activa del conjunto trifásico será la suma de las potencias de las tres fases, es decir, P es igual a la sumatoria de las P sub I es igual a P sub A, P sub B y P sub C si llamamos A, B y C a las tres fases del sistema trifásico. Tratándose de una carga conectada en estrella, entonces tendremos la potencia P en estrella será igual al producto de la potencia desarrollada en la fase R, es decir, UR0 más IR más coseno de phi R, más la potencia desarrollada en la fase S, que es igual a US0 por IS por coseno de phi S, más la potencia desarrollada en la fase T, es decir, UT0 IT coseno de phi T. En esta expresión, UR0, US0 y UT0 representan las tensiones de fase aplicadas a la carga, es decir, la tensión aplicada entre fase y neutro del generador. Los ángulos phi R, phi S y phi T representan el ángulo que forman la tensión de fase y la corriente de fase correspondiente de la carga conectada en estrella. Tratándose de una carga desequilibrada conectada en delta o triángulo, tendremos que la potencia P en triángulo puede ser calculada con la siguiente expresión: URS por IRS por coseno de phi RS más UST por IST coseno de phi ST más UTR por ITR coseno de phi TR. En esta expresión, URS, UST y UTR representan las tensiones de línea aplicadas en las cargas. Y phi RS, phi ST y phi TR son los ángulos que forman la tensión de línea aplicada y la corriente de fase correspondiente. Para el caso de las potencias reactivas, el tratamiento es idéntico. Vale decir que la potencia reactiva para una carga conectada en estrella será igual al producto de UR0 por IR seno de phi R más US0 por IS seno de phi S más UT0 y T seno de phi T. Si la carga estuviera conectada en triángulo, Q en triángulo es igual a URS por IRS seno de phi RS más UST por IST seno de phi ST más UTR por ITR seno de phi TR. Para la potencia aparente, podemos hacer las mismas consideraciones que en el caso de los circuitos monofásicos. Luego podemos establecer que S, la potencia aparente total trifásica, es igual a la raíz cuadrada de PR más PS más PT al cuadrado más QR más QS más QT al cuadrado. Es decir, la suma de la potencia total trifásica activa al cuadrado más la suma de la potencia reactiva trifásica al cuadrado. La expresión general sería S igual a raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado.